A Miguel Alejandro Rivera, narrador y docente mexicano, licenciado en Comunicación y Periodismo y en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Es profesor en la UNAM y en la Ibero. Como escritor, ha publicado novelas, cuentos y textos periodísticos. Ha escrito para la revista Asamblea y fue redactor de La construcción de la Ciudad de México para niños. Bienvenido, Miguel Alejandro Rivera. Esta es tu casa y tu micrófono. Muchas gracias. Oigan, antes de empezar, quiero felicitarlos. Si ustedes son residentes de aquí, qué bonita plaza, qué bonito lugar. Qué agradable todo el ambiente, desde que estaban los compañeros que danzan y bailan, se siente muy acogedor todo el ambiente y eso para los artistas como ellos es muy bello. Entonces, pues les agradezco a ustedes su atención, su presencia. Quiero agradecer muchísimo al gobierno de la Alcaldía Tlalpan por la invitación y obviamente a la Brigada para Leer en Libertad, con quienes efectivamente comparto ya desde hace tiempo, no toda su historia, pero que de todo corazón quiero felicitarlos por estos 15 años de lucha, de llevar las letras a muchos lugares y de encuentros como el que vamos a tener hoy, porque precisamente me llena de alegría estar después de un espectáculo tan bello como las mujeres, los hombres y todos los niños que bailaron algunas coreografías folclóricas de nuestro país. Da un montón de gusto ser mexicano. Cuando uno ve ese tipo de espectáculos, se llena de amor, se llena de alegría, pero me gustaría sobre todo rescatar algo que me es muy importante cuando se trata de este tipo de eventos y que es lo que nos compete hoy para la charla que tenemos, que es hablar un poco sobre los núcleos en la literatura y obviamente a partir de ello les voy a leer algunas cuestiones que tienen que ver con ejemplos de lo que es el núcleo en la literatura y que como bien lo dice acá el cartel, que estos son eventos que tuvimos en la Feria del Zócalo de la Ciudad de México y que durante todo el año pues la Brigada para Leer en Libertad, los gobiernos de las alcaldías que hacen las ferias, les traen hasta ustedes. Y entonces de lo primero que me gustaría hablarles y que me encantó venir después de estas personas, hombres, mujeres que bailan, es precisamente lo enormemente importante que para la literatura, para la danza, para la música obviamente, pero también para la pintura y para muchas artes, es el ritmo. ¿Sintieron ustedes y estaban presentes con toda esta música, estas ganas de bailar, estas ganas de interpretar, estas ganas de subirse al escenario con ellas y con ellos? Precisamente el arte es bien importante en el arte, conectar a partir del ritmo, ya sea cualquier tipo de arte, en la música, en la danza, es muy claro, porque precisamente de eso se trata, de cómo puede ir uno conectando las notas musicales, de cómo puede ir uno conectando su propia sensación, los ritmos del corazón. Así empezaron muchas de las tonadas africanas, de los pueblos originarios, con tambores, pegando en las piernas, en las partes del cuerpo, para darle continuidad a esta sensación del corazón, de que palpita y nos da ritmo para seguir viviendo. Déjenme contarles que en la literatura, aunque no os parezca, porque a simple vista un libro no hace ruido, se necesita un montón de ritmo para poder llegar a los corazones de los lectores, de las personas que nos hacen favor de leernos, de las audiencias que nos regalan como ustedes su tiempo para esa atención de la lectura, de las letras y de lo bonito que es ir llevando en una historia la parte del ritmo. Yo creo que ustedes, a ver, me gustaría saber un poco la participación de ustedes, ver las que vieron este baile previo a la presentación que estamos ahorita compartiendo con ustedes, ¿sintieron alegría al ver el baile? ¿Los alegró, las alegró? Levanten la mano si quieren, o ya había así como… Fue muy alegre, ¿no? Yo la neta estaba ahí también con ganas de treparme y les digo con esta alegría de decir qué bonito es ser mexicano, porque nos representa mucho esa festividad y esas ganas de movernos y esa rítmica que tiene también la literatura latinoamericana. Eso que los compañeros y las compañeras transmitían, precisamente de alguna forma es el núcleo dentro de su baile, porque si viéramos, por ejemplo, el Lago de los Cisnes,
no nos vamos a poner contentos. A lo mejor nos deprimimos, nos vamos a poner un poquito más tristes porque hay una narrativa distinta. Esto de lo que estamos hablando y que nos compete a la charla que ustedes comparten conmigo hoy, precisamente es el núcleo dentro del arte. Toda pieza artística, llámese danza, llámese canción, llámese melodía, llámese obra literaria, una novela o un cuento, tiene un núcleo. Y es muy bonito hablar de ello porque de pronto cuando uno lee literatura, ustedes hoy pueden encontrar libros de todos los precios, tamaños, colores, sabores, pero generalmente cuando hablamos de narrativa, es decir, no un libro de historia, no un libro de biología, que es más técnico, cuando hablamos de que alguien se sentó a inventar una historia para ustedes, tenía una intención, tenía un núcleo, tenía una emoción que quería compartir con ustedes, y así como la danza nos pone contentos, los libros nos pueden poner tristes, melancólicos, nos pueden poner un poquito más alegres, pero depende mucho de la intención. Y aquí me gustaría citar, antes de leerles algunos fragmentos para que entendamos a qué me refiero, me gustaría citar a filósofos como Aristóteles, que dentro de su retórica, él decía que todos nos comunicamos porque queremos convencer de algo al otro. Generalmente lo aplicaba para los políticos de la antigua Grecia y él decía, cuando el político se comunica, te quiere convencer con algo. Y te convence con herramientas retóricas que pueden ser emocionales, que pueden ser lógicas y que pueden ser de muchas formas. Pero lo interesante acá es que precisamente hay una emoción siempre detrás. Cuando alguien se quiere comunicar con nosotros, llega más adentro cuando tiene una emoción que nos quiere compartir. Entonces Aristóteles, mencionando esta parte de su retórica, insiste en que siempre que nos comunicamos tenemos una intención. Cuando alguien hace literatura, fíjense, el otro día estaba yo leyendo a Edith Wharton, que es una editora del siglo XX, de inicios del siglo XX, trabajó en periódicos, hizo cuentos, y Edith Wharton decía precisamente qué importantes deben de sentirse los escritores para escribir historias que nadie les encargó, que nadie les pidió. Un día se te ocurre algo y te sientas a hacer tu narrativa, tu cuento, tu novela, a ver si alguien la lee, y entonces hasta los escritores luego nos enojamos, ¿no? Es que nadie me lee, es que no se vende, y la respuesta que da Edith Wharton es, pues nadie te dijo que le escribieras, ¿no? O sea, el arte es algo que cada quien hace porque quiere. Y entonces cuando nosotros hacemos literatura, por lo menos en mi caso, lo que trato mucho de hacer es no solamente entregar una historia, hay una intención detrás, hay unas ganas de compartir y de reflejar algo con lo que ustedes se puedan quedar, con lo que yo mismo, cuando estoy escribiendo, me pasa muy seguido y que tengo una historia muy bonita en estos 15 años de la brigada. La primera vez que yo me presenté con ellos, había un auditorio muy parecido al de ustedes, bonito, hermoso, acogedor, pero que yo tenía mucho nervio porque nunca había estado con ellos, no sabía qué leer, y entonces decidí leer uno de los primeros cuentos que escribí para un libro que se llama Las Narraciones del México Profundo, que fue un cuento que cuando lo escribí me hizo llorar. Y aquí lo interesante es, toda la narrativa de ficción es una mentira bien contada. Y cuando yo me descubrí escribiendo y llorando, yo dije, pero ¿por qué lloras? Si tú estás inventando esto no es verdad, esto no pasó, los personajes no son reales, nadie está sufriendo por ahí. Pero yo lloré mucho porque conecté con las letras que estaba ahí plasmando, y eso precisamente tiene que ver mucho con el núcleo, con la intención de querer comunicar. Ese día, un abril, fíjense, es abril pero de 2019, decidí que quería leer ese cuento para la audiencia, y aquí hay algo muy bonito. Ustedes, esto se le llama en la literatura oxímoron, cuando uno utiliza un antónimo para darle más fuerza a su discurso. Por ejemplo, el silencio no se escucha, ¿no? Se supone. ¿Pero han escuchado el silencio? ¿Han estado en sus casas, solos, solas, o en alguna calle a las 3 de la mañana y de pronto el silencio se escucha? Así como ahorita. El silencio es de lo más fuerte cuando uno lo escucha, y cuando uno está acá arriba leyendo cuentos, el silencio es demoledor. Porque como uno está clavado en su página, dices, pues ya no hay nadie, ¿no? O sea, ya se fueron, pues si todo está en silencio, nadie me está escuchando. Cuando yo alcé la vista aquella vez, que leí ese cuento con la Brigada para Leer en Libertad, descubrí a muchas personas llorando igual que yo cuando estaba escribiendo ese cuento. Cuando yo empecé, había la mitad del público, cuando terminé el cuento estaba lleno y había gente parada, porque conectó bastante por el hecho de que el núcleo estaba bien construido desde que yo estaba chillando cuando construí esos personajes. Yo lloraba
y luego la gente lloró y no pasa un día que yo cuente ese cuento y no llore alguien. ¿Por qué? Porque había una intención, había un núcleo, había una retórica que no sé si con todos los textos pueda yo decir que pasa, pero por lo menos con ese sí. Y a eso me refiero cuando hablamos de núcleos en la literatura. Y quiero rememorar a un autor que me gusta mucho y que quizá ustedes conozcan y que si no seguro hay un libro de él por aquí, que se llama Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, uruguayo, periodista, contador de historias con una voz bellísima, gruesísima, una voz preciosa, decía que los seres humanos no estamos hechos de átomos, ni de células, ni de todo lo que nos enseñaron en la escuela. Estamos hechos de historias. Qué bonito eso. Porque cuando nosotros nos queremos presentar ante alguien, ¿qué hacemos? Contamos historias. Piensen en una primera cita que algún día tuvieron. ¿De qué se tratan las primeras citas? Cuéntame quién eres. ¿Y qué cuentas? Pues mira, mido 1,85, peso 90 kilos. Antes te juro que pesaba 84, pero es que he tenido ahí unas broncas y bueno, pues soy como apiñonado. No te presentas así. No eres lo que se ve, ni las células, ni el cabello. Eres tus historias. ¿Quién eres? Ah, pues yo estudié en la FES Aragón, que está rodeada de bares. Uy, y cuando yo estudiaba y tal, y entonces lo que dice Eduardo Galeano cobra mucha significación cuando efectivamente uno piensa en ese tipo de momentos. ¿Quién eres? Eres tus historias. Luego entonces, a mí me gusta mucho trabajar con núcleos donde quede muy claro esto, porque según las palabras, según el diccionario, las palabras, los conceptos, se definen de formas muy poco personales. Por ejemplo, este libro que es de 2018, que lo publicamos con Editorial Endira en Querétaro hace ya muchos años, se llama El amor no es suficiente, y su núcleo, del que estamos hablando ahorita, de la intención de un libro, su núcleo es describir lo que es el amor. Y entonces yo les puedo decir que en la primera página de casi todos, no, más bien de todos los libros que hasta ahora he publicado, hay una definición de diccionario. ¿Por qué? Porque es un núcleo conceptual. Por ejemplo, según el diccionario el famoso de la Real Academia Española, dice que el amor es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesidad de búsqueda y encuentro con unión de otro ser, lo busca. Sentimiento hacia otra persona, sentimiento de afecto, inclinación y entrega para algo o alguien. Blandura, suavidad, cuidar el jardín con amor, persona amada, esmero con que se trabaja una obra deleitándose en ella. Es una serie de enunciados muy abstractos de los que la RAE dice, esto es el amor. Nada más que si seguimos con la sentencia de Eduardo Galeano, que somos historias nosotros, entonces, ¿qué es el amor? No nos vamos a poner a filosofar, pero sí a reflexionar. Si yo les dijera ahorita la palabra amor, muy probablemente a la mitad de ustedes y nosotros, a lo mejor el amor ahorita, si estamos en una relación bonita, estable, cariñosa, me apapachan, me cuidan, me hacen de comer, luego yo preparo de comer con mucho amor, el amor va a ser como muy bonito, ¿no? Ay, sí, el amor, no, es que el amor es lo máximo. Pero si nos acaban de romper el corazón, se van a parar y se van a ir, este güey va a empezar a hablar de amor, vete al diablo, ¿no? O sea, yo venía a distraerme y tú vienes a joder, no, yo me voy. Porque el amor no es una definición de diccionario, el amor es tan mutable como nosotros, porque somos historias, porque un día el amor nos gusta y al otro no, porque un día el concepto mamá nos gusta, mi mamá la quiero mucho, pero un día me hace enojar y ese día no me gusta el concepto mamá. O llegamos a la adolescencia y adolecemos muchos cambios y mi mamá cómo la detesto, y la jefa ¿qué dice? El concepto hijo cambia, ¿no? Ay, mi bebé, mi hijito. Y ahora, ay, este hijo de mi madre, ¿no? Porque no me entiende, me cierra la puerta, me hace groserías. Los conceptos cambian. Entonces, el núcleo de la literatura es ir contando historias a través de la transformación de las propias palabras. Y por eso me gustaría compartir con ustedes un fragmentito del Amor no es suficiente, donde a ver si sienten el núcleo y sobre todo que el amor se siente a través de estas historias. A veces el amor es bueno, a veces el amor es malo. Y en este caso ustedes sabrán de qué color es y a qué sabe el amor. Todas las mañanas, desde hace más o menos 64 días, el desayuno de David era el rostro de Alejandra, la mujer con la que había pasado 5 años de su vida, y un día sin más le mandó un mensaje al celular. Quiero hablar contigo, si puedes nos vemos mañana, ¿vale? Por más que David le suplicó que se vieran en ese mismo instante, ella lo torturó con 33 horas de incertidumbre para decirle a final de cuentas lo que él ya intuía. Es que ya no es lo mismo, David, y tú lo sabes, no es justo que nos hagamos esto.
Y David rogó, prometió, argumentó, explicó, enfatizó, declaró, aseveró, puntualizó, recordó, consideró, lamentó, reiteró, externó, afirmó, besó, se denigró, y toda acción en pretérito perfecto simple fue realizada solo para obtener el mismo no como respuesta. ¿Les ha pasado que les dicen, tenemos que hablar? Pues hablemos. No, pero mañana. Entonces, ¿por qué me dices ahorita? O sea, ¿no estás viendo al averno que me vas a aventar 24 horas? ¿Qué quieres? Si no, ¿qué hice? ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué habrá visto? ¿Quién le dijo qué? Y entonces se vuelve una rutina transgresora del propio tiempo de la otra persona, y que precisamente también eso es parte del amor, pero que en el diccionario no lo vamos a encontrar. Entonces, por eso es tan importante e interesante que cuando nosotros o cualquiera busca dedicarse a las letras, a las palabras, a las historias, tenga siempre claro que deben de llevar un núcleo, que hay una intención de comunicar, que hay algo detrás que muchos le llaman la subtrama. Orhan Pamuk, Edith Wharton, muchos teóricos de la literatura y de la narrativa, el propio Vygotsky, que es un autor muy de pedagogos, precisamente dice eso, que cuando uno se dedica a escribir, hay una intención, como diría el poema de Jaime Sabines, lateral y subversiva. Dice en una parte este poema de Sabines, tú sabes que te quiero cuando digo, qué calor hace, dame agua, sabes manejar, se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, yo decía, ya es tarde, y tú sabías que decía, te quiero. Y cuando él habla precisamente de ese lenguaje lateral y subversivo del que ama, es muy bonito entender que cuando alguien te ama, el que te digan, dame agua, sabes manejar, se hizo de noche. A veces esas frases están llenas de amor, dependiendo quién las dice, dependiendo cómo es que se elaboran y la intención con las que se manejan. Hay un autor que habla mucho de esto, que se llama Paul Watzlawick, que es un teórico de la comunicación, y que precisamente se enfoca mucho en la importancia de los niveles cuando nos comunicamos. Por ejemplo, él dice, a veces le damos más importancia al nivel de la relación que al de contenido. Y en su libro, ¿Cómo amargarse la vida? Fíjense cómo se llama el libro, ¿Cómo amargarse la vida? Él dice, como siempre estamos fijándonos en la relación, no le damos importancia al contenido. Luego entonces nos la pasamos sufriendo porque creemos que las personas nos dicen algo que nunca nos dijeron. Piensen en un adolescente que el papá le dice por la primera vez que sale a una fiesta, mijo, pero cuídate mucho, y el morro se va enojadísimo. Es que mi papá cree que soy un niño, que me cuide mucho, pues ¿qué me va a pasar? Pues si ya estoy grande. ¿Pero qué le dijo su papá? Cuídate. No le dijo más. Pero ¿quién se está diciendo más cosas? El chavito. ¿Qué pasa si un amigo le dice al mismo chavito con las mismas palabras? Cuídate mucho, carnal. Ah, cuídate. ¿Las va a interpretar igual? Jamás. Porque no va a interpretar la relación, va a interpretar el contenido o ni le va a poner atención. Ah, pues es una despedida de carnales, ¿no? Eso es el núcleo dentro de muchas oraciones, de las palabras de nuestro día a día, y que personas como yo, que nos dio por estudiar comunicación, nos rompemos la cabeza para llevar el mensaje de la mejor manera, el mensaje de la forma más efectiva, más asertiva, para que la gente nos entienda lo que queremos comunicar. Pero el fragmento que les voy a leer va de la importancia de las palabras y sobre todo de las etapas donde se dicen esas palabras. Este es un fragmento de la Rapsodia en el Abismo, que es el último libro que publiqué el año pasado, y que con este celebro 10 años de trayectoria en las letras, de publicar 7 libros publicados, uno que para mí significa mucho, que se publicó con la Brigada para Leer en Libertad, y que precisamente es el único libro periodístico que tengo mucho trabajo periodístico, pero en medios impresos, tal, pero ese libro es el único libro que habla sobre desaparición forzada de personas. Lo pueden descargar, se llama La vida sin nosotros, buscan así La vida sin nosotros, Miguel Alejandro Rivera, y ese es gratuito por la enorme labor que hace la Brigada para Leer en Libertad. Pero precisamente después de estos 7 libros quise publicar que se llama La Rapsodia en el Abismo, y que en esta parte habla mucho de estos núcleos y sobre todo de lo que dice este hombre Paul Watzlawick, de la importancia de las palabras. Con esto, o más que primero contarles de qué va, mejor les leo y ya les digo por qué vienen estos párrafos en estas páginas. Y espero, pues no sé si lo disfruten, pero espero que algo genere.
Yo sí recuerdo la primera vez que pensaste en la muerte. Tenías 7 años, tu madre te llevó al teatro para ver El Cascanueces, era casi Navidad. En medio de la música, el baile, las coreografías, te encerraste en tu mente y comenzó la depresión. Después de ese día, ni todos los regalos que te esperaban bajo el árbol te sacaron una sonrisa para ser feliz. Se acabó la alegría, no hubo más colores, se cerró entonces el umbral para ser feliz. ¿Por qué pensaste en la muerte? ¿Qué fue lo que aquella vez desató en ti esa insoportable melancolía? ¿Por qué desde aquella noche tu cabeza se llenó de grises, cielos nublados, cementerios tenebrosos en los que sabías algún día dormirías para siempre? ¿Qué tan maltrecha debe estar la mente de una niña de 7 años? ¿Qué tan enferma se encontraba tu conciencia para que de pronto la tristeza destrozara tus alegrías, tus juegos, tus fantasías? Me acuerdo cómo empezaste a comer y comer y comer y comer y comer aunque ya estuvieras satisfecha. Comer de todo, comer dulce, comer salado, comer picante, comer a todas horas, comer parada, comer sentada, comer en la cama, comer cualquier porquería para llenar el vacío de la muerte, de la inexistencia, de la duda ante la vida futura, del miedo a cuando ya no estuvieran tus padres, a cuando te abandone la vida. Comer, comer, comer. Ahí viene la gorda, decían tus compañeros de la primaria, porque de pronto dejaste de ser la niña linda, esbelta, tierna, de coletas en el cabello, dejaste de ser normal. Gorda fue tu segundo nombre, si no es que el primero. Te bautizó una sociedad sin empatías, con más juicios que valores. Jimena la gorda Jimena. Te decían hasta que gorda fue el único referente para dirigirse a ti. Tu grasa le ganó a tu esencia y gorda se convirtió en tu identidad. Ahí está la gorda, háblale a la gorda, no invites a la gorda. Gorda te decían en la escuela, gorda te decían tus tíos, tus primos, los amigos, gorda te decían los vecinos, hasta que un día tu mamá te dijo, a ver mi gorda, dame permiso, y con eso te condenó hasta la eternidad a ser la gorda. ¿Cómo odias ese momento? Lo sé y me da risa, me encanta cómo detestas y recuerdas a detalle el día en que tu madre sin saberlo te condenó para siempre, te envió a las garras de la tristeza, del rencor, de la melancolía. Hasta la palabra suena feo, ¿no crees? Gorda. Hasta la palabra escrita, mira la vela, se ve gorda. Dila 1000 veces así como te la han dicho a ti desde niña y hasta ahora. Gorda, gorda, gorda. Y este capítulo tiene mucho desarrollo acá en la novela porque esta es la voz, esto se lo dice la voz a una chavilla adolescente que no soporta verse en el espejo, se detesta. Y que detesta cuando sus papás, no me van a dejar mentir o no sé, pero en México mucha forma o gran parte de la forma en la que demostramos nuestro amor en familia es a través de la comida. Yo llego a casa de mis papás y mi papá pone la mesa y hace una salsa, va por tortillas, porque es su forma de decir que me quiere. Aquí comes, aquí estás seguro, mira. Además él toda su vida en los restaurantes, él de eso trabajó, ya se jubiló, pero para él es su forma de decir te quiero. Mi abuelita también, que en paz descanse, llegaba, era como una de sus habilidades especiales, que en una cazuelita de este tamaño comíamos 30 personas. ¿Cómo le hacía? No sabemos. Pero ella llegaba y hacía una torta y luego llegaba un primo y hacía un taco y luego llegaba otra persona y hacía un plato. Y el lenguaje de los mexicanos es mucho a través de la comida. Pero ¿qué pasa cuando una niña desde chavita tiene un trastorno consigo misma y sus papás en buena onda, vente a comer, oye mija, ya comiste? Para ella volvemos al punto de Paul Watzlawick, está interpretando mal. Y entonces, pues un poco parte del núcleo de esta novela, porque son varias historias, es precisamente eso, entender el dolor que puede sentir una persona por las palabras. ¿Cuántas veces no tenemos el cuidado de cómo le hablamos a un niño que su cerebrito está en formación? A lo mejor si a mí me dicen una palabra, pues tendré el criterio para aguantarla, ¿no? Pero quién sabe, en una de esas no. Pero un niño que está moldeándose, que está chiquito, que todavía está formando su personalidad. Yo tuve un primo que lo criaron a base de tonto, y por decir la palabra más suave, ¿no? Y fue un cuate que creció muy, muy maltratado. ¿Por qué? Porque si toda la vida le repitieron eso, pues un día se la creyó. Y entonces de pronto ese es parte del núcleo de una historia, de la literatura y de cómo las historias, y eso yo estoy convencido, una historia no solo es, se me ocurrió y me siento a escribir. Eso me pasa mucho, yo me dedico a dar talleres y a dar clases en la FES Aragón, tengo materias de literatura. Siempre mis alumnos me dicen, profe, ¿y a poco no es nada más imaginar, no? Yo pensé que nomás era, pues me imagino algo y órale. Por supuesto que no, podríamos, pero a la hora de sustentar tu texto, es como una tesis, a la hora de darle profundidad, a la hora de querer conectar con el otro, ¿cómo le vas a hacer si no hay nada detrás, si está hueco?
Y entonces por eso es tan importante que logremos conectar con esos núcleos, que logremos llevar al lector por ese tipo de abismos, dependiendo la historia que queramos llevar. Me gustaría, y esto es como dice David Vicente, un teórico de la comunicación y de la literatura español, tener un acto de amor con ustedes y leerles un cuento. Él dice que por eso a los niños se le leen cuentos, porque es un acto de amor. Es acostarlo y decirle, tú imagínate, tú ya descansa tu cabecita, ya no andes corriendo en lo que te da sueño, yo te voy a leer un cuento. Y les voy a leer una historia que me gusta mucho, que se llama La fiesta de Margarita, y que espero la disfruten. Y yo creo que ustedes solos, se van a dar cuenta de cuál es el núcleo dentro de esta historia, cuál es la intención. Cuando Margarita entró al salón de fiestas repleto de globos y blancos, como su hermoso vestido de 15 años, su corazón sintió un espasmo terrible, pues pese a que los bellos arreglos florales y las mesas adornadas con suma elegancia eran como en sus fantasías, solo había 37 personas en un espacio donde cabían unas 900. 6 meses antes, Margarito González, mejor conocido como Don Magos, salía del hospital con una tos de perro que ya ningún doctor le podía curar. Se tapaba con su abriguito para cruzar la calle junto con un fortísimo viento que azotaba la ciudad, y sabía que muy pronto sería su última visita al médico, el último cruce de calle, la última carraspera en la garganta, el último viento en el rostro. Por eso Don Magos entendió que a sus 89 años debía hacer algo importante para dejar una huella perpetua en la persona que más había querido en los últimos años, su nieta Margarita. Ambos vivían en la misma casa junto con otros 26 familiares en una zona popular de la Ciudad de México. Al pie del zaguán, el eterno gran marquís destartalado que otrora fuera el poderoso vehículo de Don Magos. La cocina siempre llena de cazuelas con frijoles, arroz, algún guisado en salsa verde y un tremendo cochambre en las esquinas de las paredes. Siempre niños de 0 a 13 años correteando por ahí, mientras los adolescentes y adultos de la familia se perdían en el ruido del televisor o de sus celulares. En esa hecatombe posmoderna vivía Don Magos, exiliado del mundo en su mecedora, leyendo revistas viejas, dormitando o resolviendo crucigramas en periódicos que le compraba su nieta, porque Margarita era la única de sus familiares a la que le pudo elegir el nombre. Era la persona más cercana a él desde que su mujer, doña Graciela, murió de un paro cardíaco hacía ya 15 años. Y desde niña Margarita, que justo cumpliría sus 15 primaveras, fue el pedacito de alegría que Don Magos le pudo arrancar a la vida después de perder a la mujer que más amó en el universo. Por eso aquel día que Margarito cayó en la cuenta de que su final se acercaba, decidió que era momento de hacer algo importante por esa niña que poco a poco se convirtió en mujer. Aunque quizá Don Magos no conocería a sus bisnietos o no la llevaría al altar, sí tenía un último chance de cumplirle un sueño a su niña, hacerle su fiesta de 15 años. Hacía unas semanas, Margarita llegó emocionada a casa porque venía de la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga Karina. Eufórica, la pequeña le contaba a su mamá: «Amá, es que hubieras visto, la Cari se veía re bonita con su vestidote morado y bailó con sus chambelanes, 4 canciones bien padre, un vals y 3 modernas. Aparte invitó a todos sus amigos de la secundaria y a los de la cuadra, estaban ahí todos, amá. Ay, mijita, pues sí, esas fiestas son re bonitas. Sí, amá, y pues no, mijita, ni se te ocurra. Ya sabes que tu papá ya tiene un buen que no nos manda dinero. Ni modo, mi niña, vamos a hacer un pastel aquí. Si quieres, invitas unos amigos y les hago un chicharrón». «Ay, ama, ¿ya ves cómo eres?». Y en la oscuridad de la madrugada, la pequeña salió llorosa de la cocina, abriéndose paso hasta su recámara, sin saber que su abuelo escuchaba desde una mecedora, con un nudo en la garganta por la impotencia de no poder hacerle su fiesta a la niña. Y por eso, al salir de la revisión mensual con el doctor, con esa tos que no lo soltaba, decidió dar sus energías restantes para regalarle un poco de felicidad a esa persona que fue su única compañera en sus 15 años de vida. Esa pequeñuela morenita de ojos grandotes, que era la única de la familia, que besaba la frente del abuelo para desearle buenas noches, que no le hacía jetas para cambiarle el idioma en la película al DVD, sin ofender a ese pobre viejo que tanto había dado por esa familia que ahora lo ignoraba. Algunos de los hijos de Margarito le daban dinero de vez en cuando, así que hizo de la tarea del recaudo monetario una firme disciplina. Después acordó con un ojalatero la venta de su gran marquís. «No manches, papá, pero si tú querías un montón ese coche, ¿por qué ahora lo vendes?», le preguntaban sus hijos, y Don Magos respondía con un movimiento de cabeza como diciendo: «¿A ti qué te importa?». Luego Don Magos abandonó la cobija, el televisor, las revistas viejas y la mecedora para desaparecer gran parte del día.
Todos pensaban que salía a caminar o a platicar con los viejos del barrio. Sin embargo, en realidad el abuelo consiguió un trabajo de empacador en un supermercado cerca de la localidad, trabajo del cual cada peso obtenido iba a un bote para la fiesta de su nieta. Al ver que la propina era poca, le pidió al hijo de uno de sus mejores amigos, ya difunto, que le diera trabajo como lavacoches. ¿Cómo cree, don Magos, que lo voy a poner a lavar carros? Si mi padre, que en paz descanse, me viera desde el cielo, viene y me mata. Usted era su amigo. Si anda corto de lana, yo le presto, dígame cuánto necesita. No, hijo. Joaquín era como mi hermano, tu papá me conocía muy bien. Él, en lugar de prestarme, me hubiera dado la chamba. Dame chance. Y aunque las articulaciones de las manos y las rodillas mataban del dolor a Margarito, por el agua fría con la que lavaba los coches y por estar parado empacando el mandado de la gente toda la mañana, lo que más le dolió a don Magos fue mirar por última vez en sus manos gruesas, blancas y arrugadas las joyas de Graciela, que debió vender en el centro de la ciudad para alcanzar su nuevo objetivo. Al tener el collar de oro de su mujer entre sus dedos, los aretes, las pulseras y todas las alhajas, una lágrima rodó surcando su mejilla, pues casi pudo ver otra vez el rostro de su amada enmarcado por esos adornos de los más finos metales que en su momento fueron opacados por la belleza de Graciela. Estuvo a punto de no venderlos, pero caminando rumbo a la joyería, sintió de cerca la compañía de la muerte e imaginó el futuro que esos objetos tendrían en manos de sus hijos, sus yernos, los chacales que se apoderarían de sus recuerdos cuando él muriera. Y como desde el panteón ya no puede hacer uno nada, enfiló directo a su destino y decidió mercar sus nostalgias con el mejor postor. Don Mago se notaba más cansado que de costumbre, pero nadie lo percibía más que Margarita, que le daba masaje en la espalda y le preparaba el café cargado que tanto le gustaba al abuelo. Su nieta lo miraba hasta que el viejo se quedaba dormido con miedo a que un día ya no despertara. Margarito no compartió con nadie su plan. Hombre orgulloso, quería lograr su objetivo solo. Y poco a poco fue viendo lo de las flores, lo de la comida, el lugar de la fiesta. De hecho, el dueño del salón sintió un nudo en la garganta cuando Margarito apartó la fecha del festejo y sacó un paliacate con hartos billetes de poca denominación, de a 20, de a 50, de a 100 para pagar. Iba contando 20, 40, 60, 80, ya llevamos 1,300, ¿no? Ya al final hasta morralla puso para liquidar. Lo último fue el vestido. Don Magos pidió a Margarita que lo acompañara al centro de la ciudad para comprarse unos lentes nuevos. Casualmente pasaron por afuera de una tienda de vestidos de 15 años. Mira, mijita, pruébate uno de esos para ver cómo se te ve. Margarita puso resistencia al saber que nunca tendría ese vestido, pero como a su abuelo jamás le decía que no, entraron a la tienda y se probó uno, el primero que le encantó, rosa con blanco, como lo soñó alguna vez. Cuando la joven entró al probador a cambiarse, don Magos pagó el vestido y le dijo a la vendedora: luego vengo por él, es sorpresa para mi nieta, causando en ella el mismo nudo en la garganta que al dueño del salón de fiestas, pues pagó también con hartos billetes de baja denominación. Faltaba muy poco para la fecha, ya todo estaba listo, el salón apartado, el vestido escondido en el closet del abuelo, las flores, los globos, un mariachi, todo. Faltaba muy poco, pero un día don Magos ya no pudo con la tos. El frío del agua con la que diario lavaba coches redujo su existencia unos 6 o 7 años. En el lecho de muerte, todos llorando afuera de la recámara del abuelo, don Magos pidió hablar con su Margarita. Mija hermosa, cuando murió tu abuela, a los 6 meses naciste tú, y me ayudaste a vivir un poco menos triste estos últimos 15 años de mi vida. En mi ropero está algo para ti. Ya no voy a poder estar contigo ese día, pero me esforcé muchísimo para que tuvieras la fiesta de 15 años que te mereces y que te sea inolvidable. Vi que eres una niña con muchos amiguitos. Invítalos a todos, mija, por eso me esforcé tanto, para que los invites a todos. Mija, te amo. Ya quiero estar con Graciela. Y Margarito cerró los ojos y Margarita se desgarró en un grito: no, abuelito, no, no me dejes, abuelito, no. Y todos afuera comenzaron a llorar y a sacar rosarios: Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y a hacer llamadas y organizar el velorio para el abuelo, don Margarito González. 2 días después, Margarita y su madre encontraron el vestido, el recibo del pago del salón, la dirección y la fecha de la fiesta, así como el número de los mariachis que también ya estaban pagados, y un papel donde don Magos dejó sus últimas instrucciones para que se celebrara la fiesta de su nieta.
El dueño del lavado de coches y el gerente del súper llamaron también en esos días dada la ausencia de Margarito en sus empleos, y así fue como su familia se enteró que literalmente don Mago se mató trabajando para organizar la fiesta de su nieta. Por eso 3 semanas después, cuando Margarita y sus familiares llegaron al enorme y lujoso salón, la joven adolescente se le partió el corazón porque no entendió tanto esfuerzo de su abuelo para organizar una fiesta como para cientos de personas y a la cual solo llegaron 37, lo que daría ella por haber bailado su vals en el patio de la casa pero con su abuelo presente. Lo que nadie sabrá, más que ustedes y yo, es que don Margarito hizo un cálculo de invitados un día que le preguntó a otro de sus nietos: oye Juan, ¿cómo cuántos amigos tiene Margarita? Y el Juan que le contesta: uy, abuelito, en Facebook tiene como 900. Eso es lo que quería lograr. Si ustedes, no, muchas gracias, muchas gracias. ¿Hay un núcleo o no hay un núcleo? Nos va llevando el cuento por una situación dramática, triste, escenas conmovedoras, pero en realidad hay un núcleo crítico social que yo le aprendí a Zygmunt Bauman, que es un sociólogo que habla de la liquidez de la información, que habla de lo sensible que es vivir en el internet, en las redes sociales, en esta disparidad que hay generacional, que si yo a mi papá le digo hashtag, me mete un golpe en la boca, o sea, cállese, ¿qué está diciendo? ¿No? ¿Qué es eso? Cuando en realidad para muchas generaciones nuevas, jóvenes, a mí, yo soy de la generación de la transición, ¿no? A mí me tocó desde divertirme dibujando en un cuaderno, después en el Paint de la computadora Windows 95, con floppies o disquetes, y luego las memorias USBs y tal, y entonces a mí me tocó eso, ¿no? De ir a tocar la puerta o llamarle a la chavita que me gustaba en la secundaria por el teléfono familiar, que era un horror, ¿no? O sea, era horrible marcar y si te contesta el papá, yo colgaba, ¿no? Pero después ya podías mandar un mensaje por computador, un correo o lo que era el Messenger, y entonces ya era mucho más agradable que dices, bueno, pues si no me contestas es lo peor que me puede pasar, que no me quiere contestar y ni modo, ¿no? Y esa transgeneracionalidad de los conceptos, más allá, fíjense, una historia, o sea, el pretexto es la historia de Margarita y su abuelo, pero en realidad, ¿qué es lo que yo quisiera que se quedara impregnado en el lector? La enorme disociación que hay de las generaciones de muchos adultos mayores que no van a entender jamás esos conceptos. No porque no puedan, porque todos son súper capaces, pero porque ya no quieren, porque ya no les interesa. Mi papá ya no tuvo Facebook, ya no tuvo Instagram, ya no tuvo Twitter. Él a más manda un WhatsApp y lo manda a veces medio raro, me manda cosas que no eran para mí. Él está en otro viaje, como muchos adultos mayores que tienen todo el derecho de decir yo eso ya no. Pero ¿qué pasa cuando hay una disociación de ese tipo? Entonces ahí hay un núcleo crítico desde Zygmunt Bauman para decir, hay conceptos que mutaron y él pensaba que Facebook no sé qué era, pero no entendió que no iban a llegar todos sus amigos de Facebook de Margarita. Luego entonces, esos son los núcleos, digamos que esa es la charla que nos traía para acá, que vamos culminando, pero esos son los núcleos en la literatura y que ustedes los pueden encontrar en autores de muchísimo mayor renombre y prestigio. Por ejemplo, José Emilio Pacheco en Las batallas en el desierto, que claramente no solo nos habla de cómo un niño llamado Carlitos se enamora de la mamá de su mejor amigo. Nos habla de la industrialización del México de los años 50, de la posguerra, de cómo Carlitos, siendo un mexicano, digamos, para mí Carlitos en esa novela representa México, se emociona con un sándwich de queso amarillo, ¿no? O sea, con eso se obnubila, con un chocomilk, así como México se obnubiló con la industrialización. Entonces, ahí hay un núcleo histórico muy padre de José Emilio Pacheco, que podemos leer esa novela en 2 vías, entendiendo esa crítica o disfrutando la historia de un morrillo que va y viene embelesado con Mariana. 100 años de soledad tiene unos núcleos enormes sobre la conquista, sobre la tradición oral de las latitudes latinoamericanas, sobre la violencia que hubo con los trabajadores cuando, como los bananos de resabio, mandan los cadáveres de los sindicalistas en vagones de tren. Ahí hay núcleos críticos, ahí hay núcleos que van más allá de una historia y por eso, pues a mí me gusta mucho compartirles mi literatura y este tipo de lecturas que yo hago con mis alumnos, con talleristas y tal, porque creo fervientemente que la literatura va más allá de una historia. Yo les agradezco muchísimo su atención, sigue todavía el programa de la Brigada para Leer en Libertad, de la Alcaldía Tlalpan.
Mis redes sociales, si les gusta mi trabajo y quisieran conocer un poquito más, son @MiguelAleRivera, Instagram, TikTok, X, o Miguel Alejandro Rivera en Facebook. Ahí pueden conseguir todo mi trabajo, pueden saber dónde se encuentran mis libros. Y aquí en el stand de la Brigada para Leer en Libertad estaremos un ratito también a sus órdenes, sirviendo para ustedes. Yo les agradezco muchísimo su atención. Para mí ha sido un placer venirles a leer, porque, insisto, leer es un acto de amor. Y también que ustedes nos lean a nosotros como escritores, es un acto de amor enorme, porque nos dan lo más valioso que tiene un ser humano, que no es su dinero, que no es sus posesiones materiales, es su tiempo. Y por eso, por su tiempo, les agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias. Pues muchas gracias, Miguel, por traernos tanto conocimiento, como dices también, la Brigada. Tienes 15 años participando con ellos 10, pero claro, este año es su 15 aniversario, pero agradecemos mucho que hayas participado con nosotras aquí en Tlalpan, porque sí, la verdad es que somos yo digo pueblo, porque este es mi pueblo, ¿no? Yo soy de aquí de La Joya, y sí, la verdad es que es algo, somos como que recibimos de otra forma, somos una comunidad bastante acogedora. Yo siempre digo, no es lo mismo estar en otro espacio que estar acá, es una realidad. Siento que aquí somos de otro planeta, ¿no? Pasando Tlalpan, dijeran por ahí, o sea, pasando General Anaya, ¿no? Ya somos distintos. Entonces, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Te entregamos el reconocimiento por tu participación en la Feria del Libro Zócalo cerca de ti, en la Alcaldía Tlalpan. Muchísimas gracias.